Este nuevo capítulo, este es el primer capítulo, que es el podcast que vamos a crear hoy y que se llama Señas de Corazón. Su nombre es Yandira, esa es la seña, y ahorita lo va a deletrear, que Yandira lo está deletreando en lengua de señas boliviana, es una persona sorda y yo soy su hijo. Hoy estoy como intérprete, mi nombre es César y esta es mi seña. Yo soy una persona oyente. Y pues ya es aquí vamos a crear algo nuevo, un podcast, un lugar donde se pueda hablar mejor de lo que ha sido la vida de mi mamá, la vida como una persona sorda en Bolivia. Y pues ya. Y pues nada, como ya comenté, yo soy su hijo, César. Siempre la he apoyado como intérprete. Mi mamá, cuando hemos ido al doctor, ella cuenta, ¿no? A diferentes lugares públicos. Y cómo yo he aprendido, dice, ¿no? Desde bebé, desde pequeño, desde los 2, 3 años, primero viéndola, ¿no? Primero lo que era comida, cuando era el timbre era así, esas señas que hacen, las señas desde pequeño. Como siempre he estado con mi mamá desde pequeño, solo estaba con ella todo el tiempo y todos los días, ¿no? En toda su vida, pues sí. Ya el colegio, la escuela también, ya también con ella, y he aprendido más. Ya después ya me tocó, que fue entrar a los cursos de lengua de señas boliviana, que son el módulo 1, 2, 3 y 4 como ella comenta. Y pues ahí fue donde aprendí más, donde él aprendió más, en otras palabras, más como eran los clasificadores. Ya como, o sea, como ya conocí, igual se me hizo un poco más fácil, pero igual es muy importante saber más a profundidad, ¿no? Porque ese era el tema que yo no sabía mucho. Ajá, es verdad, digamos, con el módulo 1, 2, 3 y 4 fue como que sí, profundicé mejor, habían cosas que yo no sabía, por ejemplo, las exposiciones que son enseñas, igual los clasificadores, que es algo así un poco complicado, pero sí es cambiar todas las oraciones, que es diferente del español, digamos, claro, es lo mismo comenta, no es más profundo. Nada con los clasificadores, donde en el LCD es la propia, igual eso aprendí mucho de la cultura, ¿no? Es muy diferente, ahí te enseñan la cultura. Es lo que dice ahí, se abren las puertas, ajá, es mucho más diferente, ¿no? Como las expresiones corporales, todo eso, el contexto, el contextualizar, claro, es mucho más aprendizaje y más fuerte, o sea, para mí, oye, ese papel fue más fuerte y pues agarrar más a lengua de señas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Mamá, por ejemplo, dice, ¿cuál es tu primer recuerdo como niña que eras persona sorda? ¿Cómo viste? ¿Cómo sentiste? ¿Sabías? ¿No sabías? Ella dice, ¿no? La verdad, desde pequeña, o sea, yo no sabía que era una persona sorda, digamos. Ajá, que cero, o sea, no era normal, para ella fue súper normal. No sintió nada de que oyentes o personas sordas, ¿no? Y ya fue hasta los 9 años que dijo, ah, sí, soy una persona sorda. Y ya fue cuando comenzó a aprender, ya pues para entrar al instituto, al colegio y todo eso. Pero fue hasta los 9 años que comenzó eso. ¿Y por qué, digamos, por qué a los 9 años? ¿Cómo te diste cuenta que a los 9 años? O sea, ¿cómo entraste al colegio, instituto, cómo? Ajá, por ejemplo, a los 9 años entró, ahí fue donde entró, ¿no? Dice que a los 9 años entró ya a la escuela. Era una escuela de puras personas sordas. Ajá, y también el instituto en Argentina. Ahí fue donde aprendió también más la seña, que era una persona sorda, y ahora los significados de persona oyente. Ajá, y ahí entendió que pues la cosa era que era una persona sorda, ¿no? Pero ella como persona, ajá, que era una persona sorda independiente, obvio. Vamos con la siguiente pregunta, que es la segunda. ¿Cuándo fue que tu familia se dio cuenta que eras una persona sorda? ¿Cuando naciste? ¿Después? ¿Cómo se sintieron? Ahora alguien les cuenta, ¿no? Igual le cuenta de lo que es su papá y su mamá, ¿no? Que su mamá cuando estaba embarazada de 4 meses más o menos, tuvo una fiebre muy alta, de hasta 40 grados casi casi. Y aparte pues tuvo viruela cuando mi abuela estaba embarazada de ella, y fue en ese momento. Los médicos dicen que ahí fue cuando pues perdió el sentido del oído. Ya cuando nació, tampoco sabían que era una persona sorda, que era una bebé, o sea, una bebé, digamos, tranquila. Hasta o sea, un año, cumplió 2 años. Y no, o sea, normal, digamos, no.
no pasaba nada, pero fue que otros amigos en el colegio, otras amigas de mis abuelos, fueron que la comenzaban a llamar a mi mamá y ella no contestaba. Nada, o sea, no miraba, no hacía nada. Entonces fue en ese momento que le dijo a sus papás, ¿no? De que no es una niña sorda porque la llamo y no contesta. Y sus papás fueron como que ya la comenzaron a ver, a sentir como que raro, ¿no? Como que a ver. Y ahí fue que fueron al doctor, le dijeron, y que el doctor reaccionó muy mal, digamos que sí, que sos una persona sorda, que es una enfermedad y todo eso. O sea, los bajoneó mucho, ahí sí que se sintieron muy mal, porque el doctor no fue nada claro, ¿no? O sea, fue como de quedaron en shock y el doctor muy mal de esa parte, y pues sí se sintieron un poco tristes. Entonces en ese momento fue que fueron a buscar otro doctor y preguntaron también, ¿no? ¿Es verdad que es una niña sorda? Y el doctor dijo, sí, es una niña sorda. No es una enfermedad, ¿no? Está súper bien de salud. Solo es eso solo es un problema en el oído, digamos que es una niña sorda. Entonces ahí fue como que entendieron un poquito más, pero todavía siguen con la espinita de poder saber un poco más, digamos, si es verdad o no es verdad. Entonces fueron a Porongo, que es donde vivían mis abuelos antes. Ajá, Porongo. Ahí fueron a la iglesia. Entonces dice que hablaron con el padre a ver para ver si hicieron una niña sorda o no. Entonces dice que fueron a la campana, ajá, a sonar la campana, ¿no? Primero dice que pusieron a otra niña, una niña oyente. Entonces que la pusieron ahí y sonaron la campana y pues la niña reaccionó, digamos, escuchó muy fuerte el sonido. Y sí, ahí sabemos que es una niña sorda. Pues dice que la pusieron a ella y que la sonaron fuertísimo y que ella se quedó así, digamos, que no reaccionó a nada. Entonces ahí fue como que ya les cayó el 20 y dijeron sí. Sí, o sea, dice que sí, mis papás y mi mamá se pusieron un poco tristes, lloraron un rato, pero por la preocupación, ¿no? De cómo va a ser en la vida. Tenían muchas preocupaciones de cómo iba a ser la escuela, no pudieron a la escuela de oyentes y cosas así, ¿no? Entonces fue como fue donde ellos buscaron colegios, ¿no? Para una niña sorda a los 3 años, no. Ah, ya. A un instituto como de capacidades, ¿no? Ajá, ahí fue la que la metieron. Y ahí fue que que ella entró pero no aprendía nada. Dice que mi abuelo se dio cuenta que no aprendía nada. Y que igual, eso, que no le enseñaban nada, digamos. Que no sabían cómo enseñarle a una persona sorda, pues no sabían cómo enseñarle. O sea, hace tanto tiempo, ¿no? Igual, sus papás dicen que siguieron intentando, siguieron buscando y encontraron de que un instituto en en Cochabamba, ajá, donde eran varias, no eran puros, unas puras personas sordas, era un instituto de monjas, ajá, Iztala, ajá, la llevaron ahí a Cochabamba. Y ahí fue como que comenzó a aprender puras señas, pero no hablaba nada, no hablaba nada. Las señas las aprendía, a escribir, todo. Pero sus papás querían que ella hablara. Que ella hablara, que él intentara hablar. Entonces siguieron buscando también mis abuelos, buscando unos lugares donde pueda ella aprender a hablar. Sí, nos dice que igual su papá se preocupaba mucho, preguntaba por todos lados, porque ella quería que ella hablara, o sea, solo era una persona sorda, no era una persona muda. Entonces le comentaron que había un colegio, un instituto igual, en Argentina. Ajá, entonces fueron a ver, la llevaron ahí, y eso fue a los 9 años. Ajá, ya fue donde la dejaron ahí en esa escuela. Ajá, en Argentina. Dice de Cochabamba, Argentina, ¿no? Y las señas son diferentes, ¿no? Diferentes son la LCB a la LCA, que es la de Argentina. Entonces fue un choque también eso, porque pues no sabía la lengua de señas de allá, era un idioma diferente, claro, porque es su cultura, su idioma, y pues nada, quedaba tiesa. Y pues ya fue esos golpes, ¿no? Sufrió poco, pero sí iba practicando, aprendiendo. Y ya, pues había niños sordos que igual ya hablaban y hablaban. Ella no, digamos, dice que ella solo veía cómo hablaban. Entonces fue donde ella comenzó a aprender, a intentar, ajá, la LCA, perdón, ¿no? Y dentro de la escuela en Argentina fue donde le enseñaron a leer las bocas, a vocalizar, ¿no? Por ejemplo, comenzó con las letras,
Bueno, eso estábamos hablando de cómo es para una persona sorda poder aprender a hablar. Eso es algo como que algo diferente, ¿no? Cómo una persona sorda aprende a hablar. Ok, dice. Por ejemplo, en el instituto en Argentina no podía, o sea, en el Cochabamba no era puras señas, ¿no? Entonces fue en ese momento, como ya lo habíamos comentado, ajá, ir a Argentina, ¿no? Al nuevo instituto. Entonces fue que ella comenta que ella entró, ujú, comenzó a aprender, primero a aprender las respiraciones, ¿no? Cómo es la respiración, cómo es profundo. De ahí aprendió la forma de la A, cómo es la forma en la boca de la O, la E, la I, la O. Ajá, después la forma de los dientes también, tenía que ser una forma grande, ¿no? Ajá. O sea, eran frente a frente, que estaba con alguien, con la profesora, la monja, perdón, en este caso, y cómo es la forma, ¿no? Entonces lo que hacía era, por ejemplo, sentir, ¿no? Cómo es la A, ajá. O sea, sentir la A, ¿no? Las vibraciones, ajá. Cómo se siente, cómo se escucha, cómo es, ¿no? La A. Entonces era que se tocaban, dicen, ¿no? Así como era la A, si era la O, si eran así, cómo era, ¿no? Ajá, la A es así, la O es no, dice, ¿no? La E es algo así. Eso fue practicando mucho, ¿no? Cómo se sentía. Ajá, iba de mucha práctica, ¿no? Mucho tiempo. Iba con la A, las vocales, la O, la E, cómo, ¿no? La E. Ajá, la E le explicaron la E, que es como la lengua, pues tiene su forma y ya se para adentro. Pero tenían libros específicos para eso, ajá, de cómo era la E. Igual ella veía a las personas que le enseñaban cómo era la E, digamos. Y era así, entonces ella copiaba, igual lo mismo, sentía cómo se escuchaba la E, o sea, con las vibraciones se guiaba con eso. Igual lo mismo con la I, pero la I es más cerrada, ¿no? Por ejemplo, la I es así, dice. Ujú. ¿Cómo se siente igual? Ah, miren, la I es aquí arriba, ajá. La I y, ajá, wow, no solo sabía. Ajá, igual, ajá, ya me... Ajá, era por tocarse, o sea, para sentir, para saber cómo es, ¿no? De ahí la O. También la O, cómo es la forma de la O, dice la cara. Ver, ¿no? Cómo es la O. Era y seguir practicando ver, o sea, ver todo cómo era, ¿no? Ujú. Frente a frente, igual lo mismo, cómo era la O. La U también, la forma, las vibraciones, estar ahí con una persona que pueda, o sea, igual es mucho trabajo, dice, visual, ¿no? Claro, dice que le costó muchísimo, que sí es mucha práctica. Porque igual le dolía mucho todo esto, las cuerdas vocales. Ajá, era 1 hora al día, era un límite, no era más, tenía que ser 1 hora al día porque si era mucho esfuerzo. Ajá, era más o menos 2, 3 veces a la semana dentro de la escuela que estaba allá en Argentina. Y también en privado igual también practicaba más. En este caso mi abuelo, su papá igual apoyaba mucho más en eso. Ajá, en las tardes de practicar. Ya después comenzó con las letras, con el abecedario entero, ¿no? La P, miren la P, era la P con un aire, ¿no? Saca el aire la P. Ajá, ella sentía, no sabía, entonces tengo que sacar aire, cosas así, ¿no? Igual la R, digamos, cómo era. A ella le costaba mucho, digamos, cómo era la R. Entonces con un helado, ajá, con el palito del helado, dice que se la levantaba, o sea, trataba de levantar la lengua para hacer la R. Ajá, no, y no dice que no fue la primera, que fue mucho tiempo, más o menos un mes de practicar. Ahora ya ella puede hacer la R, digamos, ya le sale. Antes no, cuando era pequeña, ¿no? Ajá, dice que es mucha práctica. Igual la C, digamos. Ajá, por ejemplo, la C, ajá, le mostraban cómo era la C, que tenía que abrir la boca, que era C, ajá, con dibujo. Igual la forma de los dientes también. O sea, tenía que ver tres, ¿no? La persona, el libro y los dientes, cómo era. Ajá. También con el agua, dice que el agua igual hacía gárgaras para que para poder practicar. Ujú. También la L, ¿no? La L sentía acá, ¿no? Ah, ya, acá, ok.
¿Qué cosa? Ah, L, ajá. Ajá, sí era la L. Entonces ella se daba cuenta de cómo era la L, ¿no? La M también, me, ¿no? O sea, se siente la vibración, ¿no? De cómo es la M. O sea, ahí como que se iba guiando. Ajá, son sonidos diferentes, dice. Ajá, entonces ahí fue dándose cuenta, practicando. Que ahora son 30, ¿no? Dice si era mucho. Y ya, era mucha práctica, mucho tiempo. Ya luego eran palabras como papá, sí, sílabas, o sea, monosílabas, sílabas. Ajá, ya sata, todo eso, ¿no? Iba practicando a poco. Y ya luego pasó a palabras pequeñas, de ahí oraciones, dos, tres. Por ejemplo, papá, no, ya lo era papá con acento, ¿no? Que se escuche. Hola, chao. Sí, yo iba practicando. No largas, dice que al comienzo eran cortas. Ya de ahí fue claro, como todo, aumentando de nivel, de nivel, de nivel. Y entendió oraciones cortas, muy bien. Sí. Igual ella siempre le va a agradecer a sus papás que la apoyaron tanto. Claro, porque llevan en ese lugar y todo así. Pues muy bien, eso sería todo por hoy. Es algo muy bien, interesante, aprender algo nuevo, algo diferente, una vida diferente, historia diferente. Igual dice, ¿no? También como comentario en ese colegio en Argentina, ajá, que eran prohibidos hacer señas como datos, ¿no? A ella le costó mucho, porque no sabía nada hablar, digamos. Era todo diálogo, diálogo, diálogo. Siempre era como en diálogo todo. No tienen que darse la espalda, todos eran así en círculo, en U, para que se puedan ver entre todos, ¿no? Y era practicar diálogo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eran prohibidas las señas. Sí, dice que sí le costó mucho porque venía de solo hacer señas a no hacer nada de señas y hablar, ¿no? Claro, ahora ya súper bien, ya está súper feliz, dice, no, ya señas y habla, escribe y todo. Ajá. Y ahora hay igual colegios donde ya enseñan señas, a escribir todo, señas solo para personas sordas. Entonces ahora ya como es muy, o sea, muy bonito ver todo eso, ¿no? Todo ese avance. Y claro, para comunicarse, ¿no? Ajá. Igual ella se puede conectar con una familia oyente o con personas sordas, enseña y hablar en diálogo, ajá, o sea, esa es una facilidad que yo pude aprender para poder comunicarme con quien yo quiera. Y pues ya, siempre dice que le agradece a su papá y a su mamá por el apoyo que tienen y todo eso. Pues ya, eso sería todo. Vamos a acabar ahora. Eso es ya. Y igual, gracias y chao, ¿no? Listo.